Hola a todos, en esta ocasión vamos a revisar y a estudiar de forma general el concepto de la termodinámica, que es una de las ramas de la física más interesantes, además de ser una de las ramas fundamentales para el desarrollo y la explicación de múltiples fenómenos que acontecen en el mundo y los fenómenos que podemos observar. Este video pues va a ser una visión general, un tanto particular, para tener en mente lo que se ve en un curso de termodinámica completo. Voy a presentarles los que vienen siendo los pilares fundamentales de esta rama de la termodinámica, que vienen siendo las leyes de la termodinámica, para tener en mente para alguien que vaya a tomar un curso de termodinámica, saber qué es lo que se ve, qué esperar y qué ponerse a estudiar para poder absorber y entender de una forma mejor todo lo que se ve en dicho curso. Sin más, voy a comenzar. Es muy útil tener en mente el concepto o idea general sobre qué estudia esta rama de la ciencia. Partiendo de la raíz etimológica de la palabra misma, el elemento termo viene de termos, del griego, que significa calor, y dinámica también viene del griego de dínamos, que significa movimiento o fuerzas que generan movimiento. Entonces podemos decir que la termodinámica estudia los fenómenos o fuerzas que generan movimiento o transferencia de calor entre un sistema u sistemas. Más formalmente podemos decir y sabemos que el calor es una forma de energía. Entonces podemos decir que la termodinámica es la rama de la física que se encarga de estudiar los fenómenos macroscópicos que suceden entre dos sistemas en los cuales sucede un intercambio o transferencia de energía, así como transformación de energía de una forma a otra, incluyéndose aquí el término de trabajo, que es el elemento clásico que nosotros quizá ya estamos familiarizados. Pues bien, la termodinámica se basa en estudiar sistemas termodinámicos. ¿Y qué es un sistema termodinámico? Un sistema es una región de un universo que nosotros elegimos y delimitamos para su estudio. A partir de conocer el universo, aislamos este sistema porque nos interesa estudiar sus cualidades y sus características. Y para precisamente estudiar estas propiedades, lo que hacemos nosotros es identificar y asociarle ciertas variables termodinámicas que describen el comportamiento de este sistema conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, en un sistema de un gas ideal tenemos las variables termodinámicas más usuales, que vienen siendo la presión del gas, el volumen o la temperatura al que éste se encuentra. Estas variables termodinámicas siempre estarán relacionadas entre sí debido a la existencia de una ecuación de estado, que es una ecuación que recopila toda la información posible de todos los estados en los que el sistema puede estar atravesándose. En el caso de un gas ideal tenemos la ecuación de estado que relaciona el producto de la presión y el volumen del gas ideal debe ser igual al producto del número de moles del gas que estamos estudiando multiplicado por la constante universal de los gases ideales por el producto de la temperatura con la que el gas se encuentra en ese momento. Una forma gráfica de ver esta relación se da en diagramas de energía. En este caso tenemos un diagrama PV en el cual podemos identificar gráficamente el estado inicial, un estado inicial y un estado final. ¿Qué es esta línea que une el estado inicial y el estado final? Pues bien, esta línea se conoce como proceso. Hay varios tipos de proceso y podemos verlos como procesos reversibles o procesos irreversibles. Los procesos reversibles son aquellos procesos por los cuales el sistema termodinámico puede pasar y este puede regresar a su estado original sin tener alguna modificación de haberse visto sujeto a cambios en sus propiedades termodinámicas. De forma contraria, en el caso de procesos termodinámicos irreversibles, son aquellos procesos, como lo dice su nombre, que no pueden regresar a su estado original una vez que ya han pasado por dicho proceso. La ley cero de la termodinámica es la ley que relaciona los cambios en la temperatura en dos cuerpos y el fenómeno que nosotros estamos familiarizados en la cotidianidad,
que dos objetos que se encuentran en equilibrio térmico deberán estar a la misma temperatura, utilizando la palabra temperatura como una de las más variables termodinámicas que pueden darse en el sistema. Sin embargo, puede ser presión o puede ser resistencia, resistividad. Tenemos que la ley cero de la termodinámica propone que dos sistemas que están en equilibrio termodinámico, al ponerse en contacto entre sí, no van a sufrir algún tipo de transferencia de energía o transferencia de calor, puesto que por lo mismo que están en equilibrio, están muy quietecitos. De una forma análoga de ver este fenómeno, esta ley de la termodinámica viene siendo como identificar un arreglo en el que tenemos tres sistemas termodinámicos, en los cuales el sistema A está en contacto con el sistema C y están en equilibrio entre sí. Por otro lado, el sistema C y el sistema B están en contacto entre sí mediante un conductor, siempre que el sistema A y el sistema B estén aislados. Por el hecho mismo que el sistema A y el sistema C están aislados, debe de cumplirse y satisfacerse que el sistema A y el sistema B deben estar en equilibrio termodinámico. Y a partir de esta configuración, esta ley nos permite generar una base o punto de referencia en la que podemos comparar las temperaturas o las variables termodinámicas de los sistemas que nos interesan, en particular de la temperatura. Esta ley cero de la termodinámica nos permite generar escalas termométricas, que son las que nosotros usualmente conocemos y estamos familiarizados, que vienen siendo la escala Celsius, la escala Fahrenheit, los Rankine y la escala absoluta de temperatura, que viene siendo los grados Kelvin. La primera ley de la termodinámica es la ley que surge a partir de los experimentos realizados por James Prescott Joule alrededor del año 1845 y viene siendo la ley de la conservación de la energía. Joule se dio cuenta al realizar este experimento, esta configuración, que si aplicaba un trabajo, generaba un trabajo debido al movimiento de un objeto que cae debido a la fuerza de gravedad una cierta distancia, este movimiento de la polea puede transferirse a una manivela que va a girar, transmitiendo ese movimiento y por lo tanto esa energía a un contenedor que contiene agua a una cierta temperatura. Se dio cuenta que para aumentar la temperatura del agua en el contenedor podía hacerlo de dos formas, generando trabajo sobre el agua que está en el contenedor. Y de la otra forma más usual que nosotros estamos ya bien familiarizados es calentando, aplicando una fuente de calor. Entonces Joule encontró una equivalencia entre trabajo, calor y temperatura. Es decir, si queremos aumentar la temperatura de un sistema termodinámico en particular, en el ejemplo del experimento, tenemos que aplicar un trabajo sobre el sistema como lo está haciendo el objeto que cae debido a la fuerza de gravedad, o bien calentar de forma directa con una fuente de alta temperatura para que la temperatura fluya de la fuente caliente a la fuente fría. Esta relación se puede expresar en el principio conocido como la ley fundamental de la conservación de la energía, la cual relaciona los cambios en la energía interna de un sistema termodinámico con el calor que está en tránsito más la expresión que corresponde al trabajo efectuado. En esta expresión nosotros consideramos el elemento A que tenemos aquí como una simplificación del producto de las variables termodinámicas. No lo mencioné al principio, pero en un sistema termodinámico tenemos variables intensivas y variables extensivas. Las variables intensivas son aquellas variables que dependen exclusivamente del tamaño del sistema que estamos estudiando. Por ejemplo, puede ser el peso. En el caso de las variables extensivas que se representan por Y, son aquellas variables que no dependen del sistema termodinámico, de su tamaño en sí mismo. Estas pueden ser la temperatura o la presión, por ejemplo, en el caso de un gas ideal. A partir de la expresión de la ley fundamental de la energía, de la conservación de la energía, podemos ver que los cambios en la energía siempre estarán en términos de un cambio o una transferencia de calor más un trabajo aplicado. Y de aquí surge la idea o la frase muy difundida actualmente en la que se dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía es algo en movimiento.
En el caso particular de un sistema hidrostático, un sistema PV, en el que se relaciona la temperatura, el volumen y la presión, tenemos que si aplicamos, tenemos un sistema aislado en el cual tenemos una fuerza aplicada sobre una barra. Esta fuerza se va a transferir a este elemento y va a comprimir el sistema. La fuerza podemos verla como una presión aplicada a una cierta área, que es la que mide de esta parte de este punto inicial a este punto final, que podemos escribir de esta forma. El diferencial de trabajo aplicado a este sistema termodinámico debe de ser el producto de la fuerza multiplicado por el diferencial de la distancia que se mueve este elemento del sistema que estamos, ese elemento externo que estamos utilizando. La fuerza aplicada podemos verla como la presión multiplicada por el área que se está aplicando multiplicada por el diferencial de distancia. Y esto debe de ser igual al diferencial de volumen, que viene siendo el área multiplicado por el diferencial de distancia, que viene siendo un cierto volumen, puesto que estamos en tres dimensiones. La segunda ley de la termodinámica es aquella ley que relaciona procesos termodinámicos así como ciclos. Y hay dos postulados muy importantes y fundamentales que establecen este principio de la segunda ley de la termodinámica. Uno de ellos es el postulado generado por Lord Kelvin, que nos dice que si tenemos un ciclo termodinámico en el cual nosotros diseñamos, cuyo principal objetivo sea convertir energía térmica o calor exclusivamente o en su totalidad en trabajo, esto es un proceso que es imposible. Siempre va a haber un desperdicio de energía en cualquier proceso termodinámico. Otro postulado hecho por Rudolf Clausius, que también es relevante para nuestro estudio, viene siendo el postulado que dice que en todo proceso termodinámico cíclico cuya única finalidad sea transferir calor o energía desde un sistema termodinámico con una temperatura baja a un sistema termodinámico con una temperatura mayor, es prácticamente imposible. No podemos obtener o sacar calor de algo frío para dárselo a algo caliente. Eso es algo que no tiene sentido en la naturaleza. Y por eso se dice que esta ley de la termodinámica se relaciona con un concepto fundamental que se llama entropía, que es con lo que estamos todos bien familiarizados. La entropía es la magnitud que nos permite relacionar todas las variables termodinámicas en un sistema, y es la que de cierta manera redirige y direcciona la línea temporal de cómo suceden ciertos fenómenos que podemos observar en la cotidianidad, por ejemplo la tasa que tenemos aquí. A partir del postulado de Clausius es posible asumir que siempre tendremos una pérdida de energía del sistema termodinámico cíclico que estamos estudiando. Entonces, si consideramos un caso hipotético en el que tenemos un calor 1, un sistema termodinámico que está que transmite un cierto calor 1 a una cierta temperatura 1, posteriormente transmite un cierto calor 2 a una temperatura 2, y así sucesivamente. Si realizamos la suma de estos términos, nos vamos a encontrar que esta suma siempre va a ser menor a 0. En un proceso hipotético ideal reversible, esto se va a cumplir, que debe de ser explícitamente igual a 0, por lo que debe de existir una función de estado que viene siendo precisamente la función de entropía, la cual relaciona y está definida como el calor reversible en un proceso hipotético sobre la temperatura. A partir de esto, nosotros podemos hacer un cierto desarrollo considerando un ciclo termodinámico hipotético de un estado inicial 1 a un estado final 2. El paso de ir de 1 a 2 va a ser un proceso reversible o irreversible, y en el caso de 2 a 1 va a ser un proceso internamente reversible o cuasi estático. Considerando la desigualdad de Clausius que mencioné anteriormente, podemos escribir la suma de los calores transmitidos a una cierta temperatura
como la integral de 1 a 2 del calor transmitido a la temperatura T, más la suma de 2 a 1 de un cierto calor a una otra temperatura T. Y debe de ocurrir debido a la desigualdad de Clausius que este elemento debe ser menor que 0. Debido a la definición de entropía que acabamos de dar, podemos escribir haciendo uso del teorema fundamental del cálculo que la entropía, la diferencia de entropía del estado 2 al estado 1 debe ser igual a la integral de 1 a 2 del estado 1 al estado 2 del calor transmitido a una cierta temperatura T. Haciendo uso de una propiedad matemática podemos sacar un signo menos e invertir los límites de la integral para pasarlos, el signo menos pasarlo del otro lado de la igualdad, teniendo y posteriormente esta expresión sustituirla en esta ecuación 1 que tenemos aquí. Sustituyendo este elemento vamos a tener esa expresión donde podemos pasar del otro lado literalmente esta diferencia de entropía. Si consideramos diferencias de entropía diferenciales o muy pequeñas, podemos ver o podemos escribir que los cambios en la entropía siempre van a ser mayores que el calor transmitido sobre la temperatura, y esto constituye lo que se conoce como el principio fundamental del aumento de la entropía. Es decir, que la entropía de un sistema aislado durante un proceso termodinámico siempre se incrementa o en un caso límite permanece constante, y ese caso límite viene siendo el caso límite del proceso reversible. Podemos ahora hablar de la tercera ley de la termodinámica, que pone una condición a la entropía, o más bien fija una condición que se observa experimentalmente. Estos resultados experimentales fueron hechos por Lewis y Randall, los cuales en el año alrededor de 1923 hicieron estudios y análisis de sistemas aplicados que se encontraban a muy bajas temperaturas. Bueno, antes de hablar de eso, lo que vamos a hacer es definir una cantidad o un objeto que se llama potencial termodinámico. Este potencial termodinámico es una relación fundamental o ecuación constitutiva a todo elemento de un sistema termodinámico, es decir, las variables termodinámicas. Es una forma de relacionar las variables termodinámicas de un sistema y poder estudiarlos dependiendo de ciertas perspectivas que a nosotros nos interesan. Entre los potenciales termodinámicos más importantes y útiles en el caso de un sistema hidrostático, tenemos la entalpía, que se define o se denota con la letra H como la suma de la energía interna del sistema más el producto del volumen por la temperatura. Por otro lado tenemos el potencial de Gibbs, que viene siendo se denota con la letra G y viene siendo la expresión de la energía interna menos el producto de la temperatura por la cantidad de la entropía más la suma de la presión por el volumen. Por otro lado tenemos la energía libre de Helmholtz, que se denota por la letra F y está definida como la energía interna del sistema termodinámico que estamos estudiando menos el producto de la entropía por la temperatura. A partir de identificar que el potencial de Gibbs incluye ya el elemento de energía interna y el producto de la presión por el volumen, podemos ver que la entalpía es precisamente la suma de la energía más la presión por el volumen. Podemos considerar esos dos elementos y escribir esta expresión considerando ya pequeños cambios en la potencial de Gibbs, como cambios en la entalpía menos el producto de la temperatura por el cambio en la entropía. Sustituyendo esta expresión, no sustituyendo, más bien despejando el elemento diferencial de cambio en la entropía, podemos llegar a esta relación, donde los cambios en la entropía estarán dados por los cambios en la entalpía menos los cambios en el potencial de Gibbs, divididos ambos términos por la temperatura. Vamos a observar que cada vez más el potencial de Gibbs se va a acercar a ser igual al potencial de la entalpía, puesto que cada vez el elemento que incluye a la temperatura se va a acercar más a cero. En el caso hipotético límite donde la temperatura es igual a cero,
podemos hacer esta consideración y vamos a darnos cuenta que el potencial de Gibbs va a ser igual al cambio. El cambio en el potencial de Gibbs va a ser igual al cambio en la entalpía. Considerando esta condición y aplicando el límite cuando la temperatura se acerca a cero en el cambio en la entropía, en la expresión que ya tenemos aquí, vamos a tener una igualdad de términos los cuales se van a anular. Esto va a ser igual a cero. Esto es decir que cuando la temperatura se acerca a cero, es decir, temperaturas bajas, el cambio de la entropía es igual a cero, es decir, la entropía en ese momento es una constante. Y es lo que viene dado por esta frase. La entropía de un sistema en el cero absoluto es una constante definida. Esto quiere decir que no cambia, no va a cambiar conforme pase el tiempo. En la teoría cinética y molecular de la física, sabemos que la temperatura de un objeto está asociado al movimiento dinámico de colisión de sus partículas que lo componen. Y podemos imaginarnos que si un objeto está muy caliente, significa que sus moléculas se están moviendo a grandes velocidades. Si disminuimos la temperatura, lo que va a ocurrir es que cada vez esos átomos y moléculas van a empezar a bajar su movimiento hasta que la energía es muy pequeña, y llegaría a un caso teórico hipotético donde estos tendrían que detenerse por completo. Sin embargo, en el mundo real que nosotros vivimos, llegar a esta etapa o este proceso es prácticamente imposible, porque no es posible llegar a eso. Algo que no mencioné en la diapositiva anterior es que la entropía se manifiesta o se caracteriza también como el nivel de desorden que tiene un sistema el cual estamos estudiando. Si tenemos una entropía muy grande, lo que va a ocurrir es que tenemos un gran desorden. Así, si vamos bajando, tendremos una baja entropía, que viene siendo equivalente a un nivel bajo de desorden. ¿Para qué estudiamos la termodinámica? Pues como pueden observar, la termodinámica es una rama muy útil y muy interesante de la física. Estos objetos que estudia la termodinámica podemos observarlos en múltiples fenómenos cotidianos que tenemos en casa. Por ejemplo, calentar nuestra comida, cocinar los alimentos, calentar algún objeto, salir a la calle, sentir calor, estar en una habitación con una alta temperatura. Por otro lado, los fenómenos atmosféricos en las ciencias de la Tierra, la dinámica de las nubes, los huracanes, las tormentas, el frío, los cambios de presión, todo eso involucra conceptos fundamentales de la termodinámica, y precisamente vendría siendo un sistema hidrostático donde se involucran elementos como temperatura, volumen y presión. Por otro lado, tenemos que la termodinámica es muy útil para estudiar conceptos o ideas en el ámbito cosmológico y astronómico, puesto que la termodinámica, haciendo uso de estas leyes fundamentales, se utilizan para generar modelos que puedan predecir el comportamiento de distintos objetos cósmicos que podemos observar haciendo uso de la detección de las ondas electromagnéticas que nosotros recibimos y que podemos estudiar. Se dice que el universo en sí mismo es un sistema termodinámico que está aislado, y llegará un momento en el que su desorden se haga tan homogéneo que se habrá una especie de muerte termodinámica del sistema del universo en el que estamos viviendo. Y otra aplicación muy importante y muy interesante de la termodinámica viene siendo en el estudio de ciclos y máquinas térmicas. Todos los motores, lo que nosotros utilizamos para transportarnos en nuestro día a día, los camiones, las bicicletas, los objetos domésticos, los utensilios domésticos que utilizamos como las licuadoras. Todo ese tipo de objetos tienen motores, y esos motores fueron posibles de realizar y construirse a partir de la definición y del estudio de las leyes de la termodinámica que hemos estado mencionando. La termodinámica en el caso de máquinas se utiliza para eficientar procesos y disminuir en la mayor cantidad posible desperdicios de energía, aunque sabemos por la ley de la termodinámica
que siempre será imposible perder energía de alguna u otra forma o convertir completamente el calor en trabajo que nosotros podamos utilizar para nuestro beneficio. Pues bien, espero que haya quedado pues un poco claro. Muchas gracias.